Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida desde la Oficina de la Mujer. Esta es la anteúltima conferencia del ciclo de videoconferencias de este año, 2022. En esta oportunidad disertarán acerca del costo económico de la violencia laboral la doctora Pastén y la doctora Viviana Mabel Dobarro. La doctora Pastén es abogada y procuradora de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho del Trabajo, máster en Igualdad máster en Igualdad de Género de la Universidad de Castilla, España, 2018, ponente y conferencista nacional e internacional, autora de varios libros y de artículos publicados de la doctrina laboral, docente de la Escuela Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Nación, docente de la Diplomatura Judicial en Género, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA, ex vocal de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y lo fue hasta el 31 de enero del año 2019. En la actualidad es directora académica de AMJA, de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. La doctora Viviana Mabel Dobarro también es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, jueza nacional del trabajo, especialista en Derecho Laboral de la UBA, especialista en Administración de Justicia, también de la UBA, tiene un máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa, de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. También hizo un máster en la igualdad de género en la misma universidad. Profesora titular de Derecho del Trabajo 1 y 2 de la Universidad de Buenos Aires, docente a cargo de la materia de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral, docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, docente de la Diplomatura Judicial de Género organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Asociación de Mujeres Juezas Argentina, AMJA. Autora de diversas publicaciones sobre la materia. Comenzamos. Perdón, estaba justamente en un momento difícil. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Gracias a la Oficina de la Mujer, a todo ese equipo que nos acompañan y que nos facilitan este espacio para acercarnos a tantas personas que están aquí participando. Bueno, yo en primer lugar voy a hacer una breve aclaración que tiene que ver con una pregunta. Cuando nos preguntamos ¿cuál es el costo económico de la violencia laboral? Si bien ustedes saben que hay algunos estudios que intentan medirlos y que después esas conclusiones, esos resultados son publicados, esto depende de las variables que se consideren y de la certeza de los datos que se proporcionen. Y por otra parte, desde una visión puramente económica, hay factores que por distintas circunstancias no resulta posible medirlos adecuadamente. Por supuesto que esto no significa desconocer ni tampoco minimizar que el impacto de la violencia en el trabajo se refleja en consecuencias económicas negativas, tanto para la víctima como para las organizaciones, instituciones o empresas públicas o privadas y para toda la sociedad. Si nos limitamos entonces solamente a señalar costos económicos, guiándonos por algunas estadísticas sin mayores explicaciones, podríamos generar interpretaciones que son inadecuadas, máxima que nos estamos refiriendo a cuestiones que involucran los derechos humanos de las personas, donde la salud, la dignidad, la libertad y hasta la propia vida de la víctima son aspectos cuya cuantificación es muy compleja y es dificultosa. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si puedo, pienso que sí. Vamos a la primera, que ya la habíamos pasado. Bien. Bueno. Para la temática que estamos abordando, lo primero que yo deseo hacer es pasar esta.
quiero acudir al convenio 190 y a la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo. Voy a ver si lo puedo poner la copita para poder, a ver, está por acá, pero no me deja. Quiero ampliarlo y poner la pantalla completa. Un minutito. Bueno, no importa, vamos a seguir porque si no me demoro mucho. Y tocado me dice presentación con diapositivas. Sí, ¿sabes qué? Lo en que esa pasa es que, pestaña. ¿sabes qué? Me pone, no me deja subir, tengo toda una pantallita arriba, una franja, presentación. Bueno, no importa. Ya en algún momento cuando desaparezca lo pongo a pantalla completa, me van a disculpar. Yo lo que decía es que para esta temática que abordamos, por la relevancia, debemos acudir al convenio 190 y a la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo que ustedes están viendo en la pantalla. Recordemos que a partir de febrero del 2022, este convenio internacional integra nuestro derecho interno y actualmente constituye, bueno, recordemos también que tiene jerarquía supralegal y que constituye la herramienta específica en la lucha en contra, digamos, de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio, que incluso surge de su texto, debe ser leído conjuntamente con la recomendación 206, en sus considerandos alude a las consecuencias de la violencia en el mundo del trabajo, incluida, ustedes están viendo y lo están viendo acá, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Y allí expresa que lo que se afecta, la salud psicológica, física, sexual de las personas, su dignidad, el entorno social y familiar, la calidad de los servicios públicos y privados. Y acá hay que hacer una acotación. Cuando hablamos de la calidad de los servicios públicos y privados y la afectación de la salud integral de la víctima, significa que muchas personas no pueden acceder al universo laboral. Y en el caso de la mujer, no solamente no puede acceder al universo laboral, sino que además se le impide la permanencia en el trabajo y el progreso. Y además hay otra cuestión muy interesante que dice, y esto surge de los considerando el convenio 190, que tiene que ver con la organización y las relaciones del trabajo. ¿Por qué? Porque la violencia y el acoso, y así lo dice el convenio, es incompatible con la promoción de las empresas que queremos que sean sostenibles. Entonces, cuando hay esta afectación, hay un rayón. Cuando hay afectación, se afecta la organización y las relaciones del trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y su productividad. A la persona que está rayando, mire, no lo haga porque me desconcentra. La verdad que me desconcentra. Bueno, no importa, sigamos. Ahora, para que esta pequeña introducción que he realizado no se perciba como meras afirmaciones dogmáticas, quiero invitarlas e invitarlos para que me acompañen en un recorrido por algunos informes internacionales y nacionales que eventualmente nos ilustran acerca del costo económico. Estos informes los he listado en un documento que ya envié a la Oficina de la Mujer, que puede ser compartido por el chat si se puede, y si no, de todas maneras, la Oficina de la Mujer va a tener todo este material en la página, incluido el Power. Es posible que en ese listado, lo que les quiero decir, que ahora vamos a ver algunos de todos los informes que yo he mencionado en ese listado, no todos, porque realmente son muchísimos. Bueno, veamos en esta placa. El primer informe que les quiero comentar se llama La violencia en el trabajo, un problema mundial en Ginebra, 1998. Antes que nada les voy a hacer una pequeña aclaración. Siguen con los rayones. Yo no sé si la Oficina de la Mujer puede hacer algo para expulsar a esa persona que está molestando. ¿Por qué molesta? Bueno, aunque no le guste la Organización Internacional del Trabajo, seguimos. El tema es el siguiente. Yo
tomé algunos informes que empiezan en 1998, pero quiero hacer esta aclaración. No es que sean viejos, son muy actuales. Y además, son informes, por supuesto esto es subjetivo, después ustedes cuando los vean podrán evaluar, son informes que formaron parte de un último del año 2016, también una reunión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, que trataron el tema de la violencia contra mujeres y hombres. Bueno, ese informe reúne toda la bibliografía que la OIT después termina, digamos, evaluando y discutiendo con las partes que integran la Organización Internacional del Trabajo, lo terminan discutiendo y da lugar, genera lo que ahora tenemos como el convenio 190. Aclarado este tema, sigo. El primer informe que vamos a ver es la violencia en el trabajo, un problema mundial, que toma como base otro de un gran contenido, que es Violencia y Trabajo de Champel y Di Martino. Y en este informe se toma en cuenta esa encuesta que estoy mencionando acá. Yo quisiera poner, pero no puedo. A ver. Bueno, toma esa en cuenta, los resultados de esa encuesta, como ustedes saben, todos los informes de la OIT apuntan a suministrar herramientas para luchar contra la violencia y el acoso. Esta encuesta que estoy mencionando y que ustedes pueden leer en la placa, surge a modo de ejemplo, y en otros datos, digamos, en datos que surgen de ese propio informe, que la mujer, es un informe mundial, que la mujer, en los países examinados que forman parte de Europa Occidental, de países en transición, de Asia, de África, de América del Norte y América Latina, registra el mayor porcentaje de incidentes sexuales, pero respecto de las comparaciones se alude a las dificultades que existen, dado que las estadísticas oficiales sobre homicidios, agresiones físicas, sexuales y violencia psicológica en el trabajo sí existen si existieran o existen en esos países, realmente resultan inadecuadas. Lo que a nosotros nos interesa y lo que estamos abordando, que tiene que ver con el costo económico de la violencia laboral, la prevención que se formula en este informe es que los actos de violencia traen como consecuencia una alteración inmediata de las relaciones interpersonales, de la organización del trabajo y del entorno laboral en su conjunto. Y así se dice que en las víctimas esos actos afectan su salud mental y física, por ende afectan la productividad, provoca ausentismo, licencias por enfermedad y renuncias laborales. Y en la empleadora recaen los costos por el trabajo no realizado, la menor eficiencia y la productividad, la reducción de la calidad de los productos, la pérdida de prestigio de las empresas y la disminución del número de clientes. Acá vamos a ver otro informe que es muy importante, que surge de la Organización Mundial de la Mujer. En este informe de violencia y salud, pone a la violencia en la mira, digamos, pero desde la perspectiva de la salud, y lo hace en términos generales, es decir, abarca la violencia interpersonal, abarca la violencia autoinfligida y la violencia colectiva. Y expresa que además del sufrimiento humano, la violencia supone una carga enorme para las economías nacionales. Por supuesto, pone el acento en la prevención temprana, pero plantea dificultades similares a las que acabo de mencionar en el informe mundial sobre violencia, sobre el mundo del trabajo. Y esto surge de las dificultades que existen en los sistemas de información de los países que se hallan en distintas fases de desarrollo. La calidad, dice, de los datos y la utilidad de esos datos varían precisamente por el grado de desarrollo de los países. Y por otra parte, hay numerosos actos violentos que no se registran y se ponen en conocimiento de las autoridades, y en otros supuestos no recogen la información necesaria, y se suma a que surgen dificultades para definir y reconocer la problemática. En este informe,
respecto de los datos que no se proporcionan y que serían necesarios para mediciones más certeras si queremos establecer el costo económico de la violencia laboral, se refiere a que se omite o no se informa sobre comportamientos, prácticas culturales, victimización y datos económicos, sobre los costos de los tratamientos, sobre los costos de los servicios sociales y las actividades de prevención y exposición a la violencia. En el informe se dice que esto conduce a que se enmascaren aspectos importantes del problema, aunque se aclara que la recopilación más certera que tiene la OMS proviene de, digamos, de registros confiables, como son registros oficiales, registros de informes forenses o de estadísticas vitales, pero solo representan una parte de la información, pues por cada víctima mortal, muchas más personas resultan heridas, debilitadas psíquicamente y discapacitadas de por vida. En el informe que sigue, y este sí que es muy interesante, que es de la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad en cifra, como ustedes pueden ver, acá es del año 2003, señala que mundialmente y año tras año, más de 2 millones de hombres y mujeres pierden la vida como consecuencia de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Y aquí destaca que lo que ocurre es que la sociedad le presta mucha atención a sucesos que son trágicos, que se ponen en conocimiento por los medios de comunicación, pero que no se presta una atención a la realidad cotidiana de quienes fallecen, se enferman o lesionan por, digamos, por motivos relacionados con el trabajo. Y acá yo quiero agregar que debemos recordar, por ejemplo, que existen formas sutiles de violencia laboral que causan enormes daños a la persona y donde el acoso psicológico y el estrés laboral, por ejemplo, que aparecen a la cabeza de las encuestas, pasa tal vez inadvertido, porque no se percibe el importante costo humano, además de las repercusiones económicas en las empresas trabajadoras y digamos, en las personas trabajadoras y en las empresas. Y acá aclara que para calcular el costo económico no existe un método universal y que tanto para la sociedad como para las empresas depende de los criterios que se adopten. Por ejemplo, el organismo internacional, sobre la base de elige un sistema de indemnización, selecciona y estima que se pierde un 4% del PBI por estas causales. Es un porcentaje, que es un promedio mundial, un indicador aproximado de cuánto paga el mundo por muertes, enfermedades, lesiones, accidentes y enfermedades profesionales, que guardan relación con el trabajo. Y respecto de América Latina, y esto es muy interesante, se alude a que los datos presentados mostraron que los países en desarrollo sufren enormes pérdidas debidas a enfermedades generadas por el trabajo, accidentes y muertes que se elevan hasta un 10% del Producto Interno, y dentro de las causas que las provocan, la violencia relacionada con el trabajo es responsable de una proporción creciente de lesiones en el trabajo. Entonces, de acuerdo a estos informes, que son muy relevantes, que tienen mucho contenido, que sugiero que después se lea con más atención, las estadísticas que son interesantes y son importantes en cuanto a los datos que arrojan, pero ustedes ya habrán apreciado en estas pocos informes que les he transmitido, que las variables utilizadas son insuficientes. Y si bien se incluye el género, al no contemplarse indicadores diferenciados, resulta muy dificultoso establecer con certeza los daños y los costos. Y máxime si advertimos que la violencia laboral puede afectar de diferente manera y de proporción a varones y a mujeres. Por ejemplo, en el primer informe que les mencioné, Violencia en el Trabajo, un problema mundial, que analiza tendencias globales, hay una tabla estadística vinculada a las agresiones físicas y a las agresiones sexuales. Y en general, si se trata de agresiones físicas, el porcentaje es igual para hombres.
pero respecto, para hombres y para mujeres, pero respecto de las agresiones sexuales, en todos los casos y en todos los países que se analizaron, que yo mencioné, duplica o triplica ese porcentaje en el caso de las mujeres. Los dos primeros informes que ven allí, me olvidé de sacarlos, pero simplemente les digo por qué los puse. Son interesantes, tienen una base de datos importante y tiene variables muy estudiadas y una metodología muy particular. Yo no soy especialista en, digamos, en estadística, en variables o en indicadores, pero me parece que este registro único de violencia contra las mujeres contiene datos muy interesantes. El problema, digamos, ambos, tanto el registro único como el dossier que se publicó en marzo del 2022, llegan a la conclusión de que se continúa la brecha de género entre hombres y mujeres, o sea que se mantiene. No aborda, por supuesto, los costos económicos, pero yo lo tomé como un ejemplo de que reafirma lo que dije con respecto a los informes anteriores, en el sentido de que no existen datos más certeros o datos o una gran cantidad, digamos, tienen pocos datos y hay organismos que no suministran los suyos, no hay buenos registros que nos puedan dar datos de calidad que sean útiles y que sean transparentes. Y ese es un problema que también se manifiesta en estos dos que he puesto en esta placa del INDEC. Pero, por ejemplo, en la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo hay un informe muy interesante, que es el que yo les estoy mostrando acá en la placa, primero porque introduce las cuestiones de género y particularmente alude a la población cubierta por el sistema de riesgos del trabajo argentino. Brinda datos sobre accidentes del trabajo, in itinere o en ocasión del trabajo y enfermedades profesionales, pero no hay información acerca de personas cuya baja, renuncia o despido es generada por actos de violencia laboral. Tampoco los litigios que deben afrontar las aseguradoras demandadas, ya sea por la vía especial o el derecho común, ni de informes de obras sociales en supuestos de enfermedades que las ART consideran que no guardan relación con el trabajo. En este, digamos, recorrido que hice buscando estas documentaciones, no dejé de incursionar en la página del Ministerio de Empleo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tiene un espacio dedicado a preguntas frecuentes donde consigna las consecuencias de la violencia laboral. Algunas de ellas yo las voy a mencionar en unas placas siguientes, pero les quiero, en unas placas que voy a mostrar en un momento, pero les quiero decir que eso es lo que hay en la página del Ministerio de Trabajo. Entonces, estos informes que he citado y sintetizado casi a su mínima expresión, podemos individualizar algunas notas comunes. A nivel internacional, debido a la cantidad de países con distintas fases de desarrollo, no es posible cuantificar ni la magnitud del problema, ni los costos por las razones que he mencionado, y que impiden que se pueda realizar una comparación más certera a nivel mundial. Bueno, y a nivel nacional, el informe que he citado, aun cuando se introducen las cuestiones de género, me refiero al de la seguridad de riesgo, a la de Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la violencia laboral y las consecuencias no son abordadas. Pero encontré del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que produjo un informe respecto a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, como ven allí, con aportes de la negociación colectiva y de la Oficina de Asistencia a la Víctima de Violencia Laboral, donde se incursiona en los principales resultados de una encuesta que hizo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en el año 2018. Y aquí sí podemos observar que se alude con bastante precisión a las consecuencias de la violencia laboral, por supuesto no así a los costos económicos que genera. En este informe
se destaca que en los años 2009, que sí, 2009 y 2018, los fenómenos de violencia en el trabajo no han disminuido en Argentina. Y se observa que 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras del empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió alguna situación de violencia en el trabajo dentro de la organización, donde la mujer es la mayor damnificada, porque recibe, perdón, porque recibe agresiones por parte de sus compañeros, padeciendo en mayor medida acoso sexual y hostigamiento psicológico, entre otros tipos de agresión, con excepción de la violencia que ejercen los superiores, que es igual para hombres y mujeres. También se informa que la violencia externa tiene mayor prevalencia en servicios sociales, hotelería, o sea, administración pública, todas actividades que tienen vínculo directo con los destinatarios de los productos y servicios. Recordemos lo que ocurrió con el personal médico durante la pandemia y los actos violentos que ocurrieron contra esas personas. Otro de los aspectos que se destaca en este informe tiene que ver con un indicador subjetivo que es el deterioro de la salud autopercibida, es decir, la forma en que las mujeres y los hombres se expresan acerca de cómo ellos se encuentran, digamos, de salud. Y lo que se dice es que no ocurre solo en la esfera de las percepciones, sino que hay una mayor prevalencia de accidentes de trabajo cuando la población trabajadora padece de violencia y o amenazas. Lo que me parece que es bastante grave es que la prevalencia de accidentes se duplica y casi se triplica en el caso de sufrir violencia las personas que integran la comunidad laboral, lo que se compara con relación a la población que no lo asume. Después hay un aspecto muy importante y muy significativo que quiero mencionar que surge de este informe, que tiene que ver con los convenios y acuerdos homologados entre los años 2019 y 2021. Porque allí se incorporó, en esos convenios, se incorporó la regulación de las condiciones de trabajo, y allí se incorporó, vuelvo para atrás porque creo que fui confusa en la expresión, en esos convenios se incorporaron cláusulas operativas relativas a la erradicación de la violencia y el acoso, que son acciones que encuentran marco en el convenio 190. Y recordemos también que esto es una obligación jurídica que data del año 2011, cuando se reglamentó la ley 26485. También se dice que si es cierto que no hay una gran cantidad de acuerdos y convenios con estas características, hay una cierta persistencia de la temática en la negociación colectiva. Quiero significar entonces que las acciones a través de la negociación colectiva que se cristalizan en estos acuerdos o convenios pueden constituir en el futuro una variable importante que permitiría medir la suficiencia de las acciones y traducir el resultado en costos. Por supuesto que responde a la obligación jurídica que establece, entre las tantas que establece el convenio 190 y la recomendación, que apunta a la necesidad de un enfoque inclusivo y a la prevención, porque suministra herramientas e indicadores concretos para elaborar estadísticas. En resumen, podemos advertir que las consecuencias de la violencia laboral, desde diferentes aspectos, incluso, bueno, teniendo en cuenta estas estadísticas que reflejan algún dato económico, la medición es sumamente dificultosa a nivel internacional y lo mismo ocurre en nuestro país. De todas maneras, tenemos que recordar que existen personas que padecen daños sumamente difíciles de mensurar, generados por las dificultades en los indicadores que deben ser considerados, y a lo que aluden los informes que he citado, es decir, una serie de factores que por ausencia u omisión no otorga certeza a los resultados que esas estadísticas presentan. Bueno,
Esto lo voy a pasar rápido, no sé cómo voy con el tiempo, porque quiero no restarle tiempo a mi colega, lo voy a pasar rápidamente, porque de alguna manera es una, digamos, la fuente de estas 3 filminas que voy a pasar, que tiene que ver con las consecuencias de la violencia laboral en la víctima, y en las organizaciones públicas y privadas, y en la sociedad, las he ido mencionando precedentemente, y la fuente, como dije recién, proviene de esos instrumentos, digamos, de esos informes internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, y también del Ministerio de Trabajo y de otros documentos nacionales que también he mencionado, y además algunos que están en ese listado de los que le hablé hace un rato. Por ejemplo, en el caso de la víctima, solamente voy a decir, acá tienen el listado, solamente voy a decir que las pérdidas económicas son verdaderamente serias. Por ejemplo, si no se identifica la problemática, que es una de los, digamos, de los inconvenientes que hay, y no se puede identificar que es un supuesto de violencia y que es un tipo o alguna modalidad de expresión de violencia, pueden existir pérdidas económicas para la víctima en supuestos de inasistencia o de licencias por enfermedad, por ejemplo, cuando el salario se encuentra sujeto a incentivos, ya sea por la producción, por la asistencia, o porque renuncia a su trabajo y se encuentra con una imposibilidad de reingresar nuevamente al universo laboral. Y acá hay un aspecto también muy importante que yo señalo al final de la placa, que es la frustración de las expectativas jubilatorias cuando son personas mayores, digamos que están cerca o les faltan pocos años para jubilarse, y bueno, y hay un acosador que lo está violentando y comienzan las licencias, termina por renunciar o es despedido. Bueno, eso realmente es grave. En la organización pública o privada, bueno, acá yo lo que quería decir, que me parece que también es muy importante, es lo que carga, digamos, lo que le ocurre a la empresa, porque la empresa debe asumir mayores costos debido a las ausencias de las personas y al impacto del ausentismo en la empresa. Entonces, va perdiendo productividad y pérdidas económicas, y se suma que también pierden personal capacitado con experiencia. Tienen que reorganizar la empresa, distribuir el trabajo, contratar inclusive nuevo personal, y sumémosle a todo esto, que no lo puse, el pago de indemnizaciones que son verdaderamente importantes. Bueno, y en el caso de la sociedad, esto ya creo que también lo he mencionado, al ausentismo puede sumarse el desempleo por efecto de la renuncia o el despido. Hay pensiones por incapacidad de personas que por ahí todavía se encuentran en condiciones de continuar trabajando. Hay un incremento de la pobreza y el aumento de los costos de los servicios sociales y de la atención médica, digamos, en los servicios públicos. Bueno, antes de despedirme, acá me apareció este cartelito, pero les quiero decir lo siguiente. Para quienes deseen profundizar esta temática, como les adelanté, les proporciono una pequeña base de datos, y para la tarea diaria, para la actividad jurisdiccional, bueno, les aconsejo la lectura de estos informes, que yo he citado muy parcializado, muy resumido, porque son fundados, tienen realmente fundamento, y nos ilustran acerca de cuáles son los síntomas que puede presentar una persona víctima de violencia laboral, lo cual le facilita a la magistratura la identificación de la problemática. Y con relación al costo económico, se infiere también de esos informes el alto impacto negativo que provoca la violencia laboral en las personas, en la empresa y en la sociedad. Y quiero decir también algo que tiene que ver con el convenio 190 para concluir, la recomendación, especialmente la recomendación que suministra variables concretas para que los Estados miembros elaboren estadística. Por ejemplo, el desglose por sexo, por forma
por forma de violencia y acoso, por sector de actividad económica, y en particular respecto de los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, incluyendo los peligros, los riesgos psicosociales y el impacto de la violencia doméstica, por supuesto, como todos estos documentos y estos convenios y los informes internacionales que tienen como objetivo elaborar estrategias y proyectar políticas públicas para desterrar la violencia en las relaciones laborales públicas o privadas. Pero, de acuerdo a estos informes que he citado, para la suficiencia de esas estadísticas, en mi opinión, interpretando de alguna manera esos convenios, se requieren acciones previas por parte, digamos, entre el Estado, las entidades sindicales y las entidades empresariales, para implementar registros que actúen como fuentes confiables y suministren datos de calidad para darle contenido a las variables, que además deben ser diferenciadas en las cuestiones de género. O sea, todo este tema del costo económico, de cuánto hay que pagar, bueno, digamos, también depende de unas de acciones y del cumplimiento de obligaciones jurídicas a la que se obligó el Estado argentino cuando ratificó el convenio 190. Ahora sí, me despido de ustedes por unos momentos, les doy muchas gracias por la atención y voy a dejar de compartir la pantalla para darle lugar a mi colega, la doctora Viviana Dobarro. Muchas gracias a todas y a todos por prestarme atención. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Gloria, por tu magnífica introducción que me facilitó un montón lo que sigue ahora. Gracias a la Oficina de la Mujer por esta invitación y bueno, y a todas las personas que nos están acompañando, que bueno, evidentemente este tema de la violencia laboral y el costo que se deriva de la violencia laboral genera mucho interés. Y les voy a confesar algo. Si esperan que les traiga una respuesta, creo que algo de eso Gloria ya adelantó. No podemos determinar cuál es el costo. Les adelanto la primera conclusión. Hay infinidad de daños que se derivan de la violencia laboral y por lo tanto infinidad de costos de distinta índole que se derivan de la violencia laboral. Pero para ir comenzando voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, diferentes expresiones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, diferentes expresiones que, como ya ha dicho magníficamente Gloria, traen distintos tipos de consecuencias en la persona, pero también en la organización toda y en la sociedad, ¿sí? Porque, y esto podemos llevarlo a nuestras vidas, cuando uno ve, es testigo de una situación de violencia en cualquier ámbito, incluido en el mundo del trabajo, le pasan cosas. Nadie puede permanecer indiferente frente a alguna forma de violencia laboral o de violencia en cualquiera de sus expresiones y en particular por razón de género. No vamos a detenernos aquí porque esto seguramente se ha trabajado en otras videoconferencias que ha organizado la OEM y en otras actividades. Hay normas de diferente rango, constitucionales e internacionales, que tutelan la salud y la integridad psicofísica y moral de la persona que trabaja. Y cualquier persona puede sufrir violencia en el mundo del trabajo, independientemente de que vamos a ver que las normas ponen un foco especial en la situación de las mujeres porque en realidad nos afecta de una manera distinta.
Pero además de normas que tutelan la salud y la integridad psicofísica y moral, hay normas que tutelan el salario, también nacionales, internacionales, constitucionales, y el carácter alimentario del salario, y cuando una persona no puede prestar tareas por estar afectada por una licencia psiquiátrica, por ejemplo, o cuando una persona no rinde lo que habitualmente rinde porque está atravesando una situación de violencia laboral, bueno, esto también afecta su ingreso laboral. Y podemos preguntarnos qué está en juego frente a la violencia laboral. Ya lo introdujo Gloria en diferentes momentos. Frente a una situación de violencia laboral, bueno, se puede ver afectada la salud física de la persona, la salud psíquica, su integridad moral, pero también hay efectos sobre el resto de la organización empresaria. Hay una afectación de la vida personal de las personas que sufren violencia, pero también del resto que teme en algún momento verse expuesta a esa misma situación. Hay una afectación al proyecto de vida, hay una afectación al derecho al trabajo, cuando, como bien marcaba Gloria, esa situación de violencia me impulsa a alejarme del puesto de trabajo, me impulsa a tomarme una licencia o a jubilarme. También hay una afectación sobre el sistema productivo de la empresa, pero también los rendimientos de la empresa, porque esto es una situación que afecta el normal rendimiento de toda la organización, pero también afecta el sistema de salud, y afecta el sistema de salud pública, privada, las obras sociales, ¿sí? Y aquí quisiera, para adentrarme, antes de llegar a la cuestión de la cuantificación de los daños, quiero recordar algunas cuestiones que ha dicho la Corte. Por ejemplo, ha dicho que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona, que debe ser tutelado, y que de allí se deriva el derecho a la integridad corporal. Lo dijo en el año 80, yo hoy agrego a la integridad corporal, a la integridad psíquica y a la integridad moral, y así lo mencionan las normas, ¿sí? También ha hablado la Corte largamente en diferentes ocasiones del derecho a la salud, ¿sí? Comprendido dentro del derecho a la vida, y de las obligaciones que alcanzan al Estado en materia de tutela del derecho de salud, del derecho a la salud y del derecho a la integridad psicofísica de las personas. Lo dice en el 75, inciso 22, pero recordemos que todas esas obligaciones estatales que se derivan del artículo 75, inciso 22, o del artículo 75, inciso 23, en cuanto se refieren a la adopción de medidas de acción positiva, de medidas que protejan especialmente a sectores vulnerables, son obligaciones que se derivan del texto constitucional, que se derivan de las normas internacionales ratificadas por el Estado argentino, y que no solo incumben al Congreso, ¿sí? Lo ha dicho largamente la Corte, esto incumbe a cada poder del Estado en lo atinente a su rol, ¿sí? Por ejemplo, cuando en Cisneros la Corte establece una medida de acción positiva para garantizar el acceso de las mujeres al puesto de trabajo en lo atinente a la conducción de transporte público en la provincia de Salta, lo conocerán ese caso, ¿sí? La Corte dice, bueno, sí, el Poder Judicial, cuando tiene frente a sí un caso donde hay una situación de desigualdad estructural, donde está en juego una obligación asumida por el Estado argentino ante organismos internacionales, debe corregir esa situación, ¿sí? Hay ahí un deber inexorable de corregir la situación. Y si seguimos avanzando de dónde se deriva el derecho a dañar, vamos a ir rápidamente, derecho a no dañar, perdón, vamos a ir rápidamente porque esto son novedades para todas las personas que estamos aquí. Sabemos que es derecho de no dañar, el deber de no dañar y el derecho a ser resarcida la persona
de todo el daño injustamente sufrido se deriva del artículo 19 de la Constitución Nacional. Vidar Campos lo explica magníficamente, ¿sí? Las acciones privadas de los hombres están exentas del control de la magistratura en tanto y en cuanto no generen daño, en tanto y en cuanto no afecten la moral pública, no afecten a terceros. Ahora, cuando involucran, cuando generan daño, cuando afectan la moral pública o a terceros, ahí sí quedan sometidas al control de la magistratura. Largamente la Corte ha dicho que el artículo 19 le da arraigo constitucional a este deber de reparar todo el daño injustamente causado, es un principio general del derecho, ¿sí? Y me gustaría concentrarme en algunas cuestiones que ha marcado la Corte Interamericana, que por ahí tienen que ver con esto de el deber de reparar, por ejemplo, en este caso, al Luebotoe, disculpen, lo estoy pronunciando mal, pero es complicado, hay demasiadas vocales en este apellido. La Corte dijo que las sentencias tienen que establecer, ¿sí?, el resarcimiento, que las sentencias tienen que aplicar las obligaciones que se derivan de la normativa internacional. Y cuando hay violación de un derecho o de una libertad reconocida por la Convención, dice Velázquez Rodríguez, la Corte en Velázquez Rodríguez, debe ser resarcido esto. La Corte de la magistratura debe, ¿sí?, ordenar la reparación de las consecuencias que se derivaron de esa situación, de esa vulneración de derechos. ¿A través de qué? Del pago de una indemnización justa. Aquí la gran disyuntiva, y vamos a ver que esto de reparación justa, indemnización justa, aparece reiteradamente en normas y en pronunciamientos judiciales, internacionales y nacionales. Y la pregunta es, ¿qué es justa? Bueno, de los filósofos griegos en adelante se viene debatiendo respecto de la noción de qué es lo justo y qué es lo injusto. Solo a título informativo, porque aquí seguramente nos acompañan muchas personas que no provienen del ámbito del derecho del trabajo, como si la doctora Gloria Pasten y yo. Argentina ha ratificado el convenio 190 de la OIT. El convenio 190 de la OIT es el convenio sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. La definición que trae el artículo primero de este convenio es sumamente rica, es superadora de muchas cuestiones que venía diciendo la jurisprudencia de manera un poco restrictiva cuando se hablaba de acoso, de hostigamiento, de mobbing. Para mí es una definición magnífica, la traigo a título informativo, invito a las personas que están aquí y que no conocen el convenio 190 a que exploren su contenido, porque hoy es norma vigente, porque hoy hemos cumplido con todos los pasos para su plena y efectiva vigencia. Argentina ha sido uno de los países primeros en ratificarlo, y ya se han cumplido todos los pasos, por lo cual ya es norma interna y ya hay numerosos pronunciamientos judiciales que se fundan en el convenio 190 de la OIT. Y el convenio 190 de la OIT, que habla del mundo del trabajo, habla del derecho de las personas a vivir y trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso en el trabajo. Una frase muy similar a la que vamos a encontrar en Belén do Pará respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y acoso, o que vamos a encontrar en la ley 26.485 cuando se habla del derecho de las mujeres también a una vida libre de violencia. El convenio 190 de la OIT, como podíamos ver en su definición en el artículo primero, no distingue quién sufre la violencia y el acoso, habla de violencia y acoso en el mundo del trabajo, aunque le dedica
un párrafo especial a la violencia y acoso por razón de sexo o de género. Y luego, más adelante, no lo vamos a tratar hoy, pero lo dejo planteado para quienes están interesadas o interesados en esta materia, en el artículo 10 habla de mitigar el impacto que la violencia doméstica tiene sobre el mundo del trabajo. Es decir, cómo hacemos para que esa mujer que sufre violencia doméstica y que por ahí sale corriendo de su casa en una situación de violencia doméstica, ¿sí? Cómo afecta eso la prestación de tareas y cómo mitigamos el impacto de todo eso en el mundo del trabajo, ¿sí? El convenio 190 de la OIT habla de prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 3 palabritas que también vamos a encontrar en la ley 26.485, en el convenio en Belém do Pará: prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el mundo del trabajo. La violencia y el acoso son obligaciones estatales asumidas al ratificar el convenio 190 de la OIT, pero también se derivan de Belém do Pará y también se derivan de la ley 26.485. Pero además el convenio 190 habla de prevención, habla de garantizar la indemnidad, y acá esto tiene mucho que ver con el derecho del trabajo, porque el principio de indemnidad es un principio rector del derecho del trabajo. La persona trabajadora tiene que salir indemne, ¿sí?, del contrato de trabajo. Tiene que, y por lo tanto, la empresa tiene el deber no solo de garantizar seguridad, como vamos a ver ahora, sino que además tiene el deber de resarcir todo daño que haya sufrido la persona trabajadora en el ámbito laboral. Alguien está pidiendo control remoto sobre mi pantalla, acabo de rechazarlo, no sé qué está pasando aquí. Bueno, es una persona que ahora está poniendo algunas cosas ahí sobre la pantalla, una persona que se llama, aparece como Vallejos. Le pido por favor que se retire del Zoom o que lo eliminen, porque la verdad es que somos muchas las personas aquí interesadas en tener una charla amena sobre estos temas que tanto nos preocupan y que conmueven a la sociedad toda. Yo les decía, hay un deber de prevención que surge de las normas internacionales, incluida del convenio 190 de la OIT. El convenio 190 lo vincula con el principio de indemnidad, que es un principio fundante del derecho del trabajo, ¿sí? Está en las normas laborales, esta garantía de indemnidad, y la contracara, que es el deber de resarcir todo daño injustamente sufrido. Y además el convenio 190, fiel a lo que es la tradición de la OIT, apunta al tripartismo. La OIT, ustedes saben que es el único organismo internacional que su conformación es tripartita, está integrada por representantes de las asociaciones sindicales, de las asociaciones que representan a la clase trabajadora, de las asociaciones empresariales y de los gobiernos. Cada estado manda una delegación que está integrada por estas 3 representaciones. Para la OIT, la mayoría de los problemas del mundo del trabajo deben abordarse desde el tripartismo, incluido este. Y aquí es importante pensar el desafío que tienen las asociaciones sindicales en materia de prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El convenio 190 de la OIT habla de la violencia y el acoso como un riesgo psicosocial del trabajo. Un riesgo psicosocial del trabajo. Estamos acostumbrados a hablar de los riesgos físicos que sufrimos en el trabajo, ¿sí? o de los riesgos psíquicos, ¿sí? De cómo nos puede enfermar el trabajo. Bueno, acá habla del riesgo psicosocial del trabajo y establece que hay que prevenir, que hay que reparar y que en todo caso, si hay consecuencias que pueden ser rehabilitadas,
¿sí? Si hay posibilidad de rehabilitación de la persona que sufrió ese daño, debe hacerse eso. Otra norma interesante es la ley 23.592, ¿sí? Que es la ley antidiscriminatoria, que es la ley que prohíbe todo tipo de discriminación basada en motivos tales como los que enumera la ley. Y acá es interesante, y lo traigo a colación, porque cuando no había normas específicas sobre violencia y acoso, muchas sentencias se aplicaban analógicamente la ley 23.592. Y la ley 23.592 dice que ante una situación de discriminación, ¿sí? La persona que incurrió en un acto o conducta discriminatoria será obligada, a pedido de la persona damnificada, a dejar sin efecto el acto discriminatorio, cesar en su realización y reparar el daño moral y material ocasionados. Ya vamos a volver sobre esto, ¿sí? ¿Qué es esto de dejar sin efecto el acto discriminatorio? Y lo traigo a colación porque no nos olvidemos que las normas, tanto la ley 26.485 como el convenio 190 de la OIT, como la recomendación número 19 de la CEDAW, dicen que la discriminación es una de las formas de la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, ¿sí? Y también a título informativo, para que refresquemos, la ley 26.485 define violencia laboral contra las mujeres, ustedes recordarán, habla de tipos y modalidades de violencia, define la violencia laboral contra las mujeres y la define en el artículo 6, inciso C. Y la ley 26.485 en el artículo 35 también trae una sanción. Dice que la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios según las normas comunes que rigen la materia. ¿Sí? Y aquí traigo algo que mencionaba recién, el deber de seguridad de la empresa. La empresa debe cumplir las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, debe tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de las personas trabajadoras, está obligada a observar todas las normas en materia de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el convenio 190 de la OIT, ¿sí? Y si hay un incumplimiento, este incumplimiento genera derecho a una acción concreta, ¿sí? Que veremos cómo la cuantificamos. Para quienes no están habituados al derecho del trabajo, quiero recordarles que la tradición en materia de resarcimiento laboral ha sido la tarifa. En el derecho del trabajo estamos como muy ligados a la tarifa. La ley de contrato de trabajo tiene fórmulas, tarifa, la ley de riesgo de trabajo, fórmulas. Yo de antemano puedo saber, según una cantidad de datos, ¿sí? A cuánto asciende un daño, a cuánto asciende una indemnización, perdón. Y en el caso del despido se venía diciendo, ¿sí? Hasta antes de la ley 23.592, se venía diciendo que esa indemnización del artículo 245 de la ley del contrato de trabajo abarcaba todos los daños derivados del despido. Bueno, luego empezaron a aparecer algunos supuestos, como despidos donde se imputaba alguna conducta deshonrosa o algún delito, y entonces se empezó a incluir el daño moral, ¿sí? Empezamos a agregar a la tarifa el rubro daño moral, pero hoy nos encontramos que la ley 23.592, que la ley 26.485, pero también las normas internacionales ratificadas por el Estado argentino, nos están llevando al campo de la reparación integral, al campo del resarcimiento de todos los daños derivados de la violencia o de la discriminación, en cualquiera de sus expresiones. Y aquí, esta incógnita que les planteaba hace un momento, ¿qué es indemnización justa? Porque no muchas normas hablan de, y mucha jurisprudencia habla del derecho a una indemnización justa.
Bueno, acá la Corte dice, tiende a reparar y a tutelar al sujeto, ¿sí? Víctima de un accidente, de una enfermedad, ¿sí? Tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la dignidad de la persona trabajadora y de la búsqueda de un orden social más justo. ¿Cómo traduzco esto en dinero? Empecé diciéndoles, no esperen fórmulas, hoy no se las podemos dar, muy por el contrario, creo que el sentido de las normas que están surgiendo en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia laboral, y en particular respecto de las mujeres, nos llevan al campo de la reparación integral, al campo de analizar cada caso concreto en su justa dimensión y en el impacto que ese caso tiene sobre todo lo demás. ¿Sí? Aquí otro fallo de la Corte, 2010, en un caso de ley de riesgos de trabajo. Bueno, ¿qué tenemos que proteger? ¿Qué tenemos que resarcir? ¿Sí? Resguardo de la vida, salud, integridad corporal exige el máximo estándar de protección. Máximo estándar de protección. Trabajo seguro, respetuoso del derecho fundamental de la persona. ¿Sí? Todos son pautas que tenemos que empezar, sobre las cuales tenemos que empezar a reflexionar, particularmente en el ejercicio de la magistratura, particularmente cuando tengamos que abordar estos casos. Dijo la Corte en Arostegui en el año 2008, a los fines de cuantificar la reparación integral con fundamento en el derecho común desde un marco de valoración amplio, no solo hay que contemplar lo laboral, sino las consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como social. No nos podemos aferrar en estos temas a una fórmula, no hay fórmula, cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Por eso hablar del costo económico de la violencia laboral, es evidente que hay un costo económico, como bien lo planteaba la doctora Gloria Paster, hay un costo que tiene que ver la vida, la psiquis, la salud, la integridad moral, el ingreso salarial de la persona que sufre violencia, hay un costo económico para la empresa, también hay un costo económico para los sistemas de salud, también un costo económico que se deriva de la diferente productividad de quienes integran esa organización y ven, son testigos de situaciones de violencia y acoso. ¿Qué viene diciendo la Corte Interamericana sobre la reparación del daño? Dice, hay que ir a la restitutio in integro. ¿Esto qué quiere decir? El restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. Hay que incluir el daño emergente y el lucro cesante. Esto viene diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les mencionaba la ley 23.592, cuando la ley 23.592 dice que frente a un acto de conducta discriminatoria hay que disponer el cese? Y esto de disponer el cese, si el acto de conducta discriminatoria fue un despido discriminatorio, bueno, generó al principio mucho revuelo en la doctrina y en la jurisprudencia, hubo dudas respecto de cómo compatibilizar eso con la ley laboral que no contempla ni contemplaba el despido discriminatorio ni tampoco la violencia laboral, que contempla un sistema tarifado de indemnización. Hubo allí mucha discusión si esto de dejar sin efecto el acto, que significa reinstalar, era posible. En el derecho del trabajo hubo un fallo de la Corte del 2010, el caso Álvarez, creo que luego lo voy a citar, pero la Corte más o menos dice esto mismo que dice la Corte Interamericana en Velázquez Rodríguez. Dice, la mejor forma de reparar la violación de un derecho fundamental, y sabemos, digamos, y no creo que no es ocioso decirlo, la discriminación y la violencia contra las personas, en particular respecto de las mujeres, incluso en el ámbito laboral, es la violación de un derecho humano.
estamos hablando de violaciones de derechos humanos. Y la Corte Interamericana dice, ante todo, si puedo restablecer la situación al momento anterior, ese es el mejor camino. Además, reparar los daños, pero el restablecimiento, la restitutio in integrum, es la primera forma. Y dice la Corte en Álvarez, creo que más adelante lo tengo citado, pero ya que estamos lo traigo, dice la Corte en Álvarez, si podemos volver las cosas al estado anterior, la restitutio in integrum, es la mejor forma de reparación de los daños derivados de la violación de derechos fundamentales, de derechos humanos. Porque si no, estamos admitiendo que se puede violar un derecho humano, como es el derecho a vivir en un mundo libre de violencia, o como es el derecho a la no discriminación, estamos admitiendo que se puede violar un derecho humano a cambio de pagar una suma de dinero. ¿Sí? Es decir, la monetarización de la violación de los derechos humanos. A veces no se puede, o a veces la propia víctima dice, no, yo no quiero saber nada más aquí, quiero la reparación. ¿Sí? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana respecto del daño moral? Bueno, Godínez Cruz, ¿sí? Principios de equidad. Hay que analizar cada caso. Luego la Corte Interamericana en varios pronunciamientos también se ha referido a la prueba, ¿sí? ¿Cómo se prueba? Bueno, el daño moral es evidente. Yo suelo decir de la discriminación y de la violencia en cualquiera de sus formas, incluida la laboral y en particular respecto de las mujeres, siempre se deriva algún daño, al menos el daño moral, que es el daño propio, ¿sí?, de la naturaleza humana vulnerada por estas agresiones o vejámenes, es todo ese sufrimiento. También puede estar el daño al proyecto de vida, a la realización integral, ¿sí? Esa persona que tenía una carrera laboral, que tenía expectativas de progreso, de crecimiento, de jubilarse en determinado lugar, ¿no? Y de nuevo la Corte, el derecho a una reparación justa, que reconozca de manera adecuada, pronta y efectiva esa indemnización. ¿Sí? Y aquí Álvarez con Cencosud, el fallo de la Corte del año 2010, que yo recién les mencionaba, ¿no? Donde la Corte dice algo parecido a lo que mencionaba la Corte Interamericana. En esto de las indemnizaciones justas me permito traer unas reflexiones de Salvioli, Fabián Salvioli, creo que ha sido invitado en algunas exposiciones, en algunas videoconferencias de la Oficina de la Mujer. Es una especialista en derechos humanos, ha tenido diferentes roles en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy reconocido en la Argentina, pero también en el ámbito internacional. Y él analiza las últimas sentencias de la Corte Interamericana y dice que la Corte está preocupada para que sea eficaz y no ilusoria la reparación debida a las víctimas y sus derechohabientes. Eficaz, o sea, reparación justa, oportuna y eficaz, ¿sí? Toda vez que se han establecido sentencias donde apareció el problema de la depreciación monetaria, ¿sí?, o montos pecuniarios que no eran adecuados, pero además remarca él que en esto de del análisis de la Corte Interamericana y de las obligaciones estatales que se derivan de las normas internacionales, aparece que los estados también tienen obligaciones de hacer. Él dice esto en relación a un fallo donde había unos chiquitos que habían quedado huérfanos y que la Corte Interamericana condena a que el Estado les pague la educación hasta los 25 años, y el fallo dice además que como estos chiquitos no tenían una escuela próxima, bueno, había una obligación estatal de facilitarle una institución educativa a la que puedan acceder para que esa sentencia se haga realidad. ¿Sí? Es decir, que esa sentencia no sea ilusoria, que esa condena a que le garanticen la educación hasta determinada edad
no sea ilusoria, hay que hacer algo, bueno, habrá que hacer algo, y aquí el desafío, hasta dónde llegan las facultades de la magistratura en esto de buscar la reparación integral en estos términos que tan brillantemente manifiesta Salviola. Y yo les decía el desafío de la magistratura. Y si hablamos de reparación, y si hablamos de costos, y si hablamos de resarcimiento, tenemos que también hablar del acceso a la justicia. ¿Por qué? Y porque todo este resarcimiento lo va a disponer la justicia. Y aquí quiero traer algunas pautas de estas normas internacionales y de las nacionales que tenemos ratificadas, ¿sí? Y que nos dan algunas pautas, no nos dan solución. Belém do Pará, bueno, actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Recuerden el caso Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana dice el Estado de México no cumplió con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, y a través, ninguno de los tres poderes, dice la Corte Interamericana, nadie cumplió con la debida diligencia, porque no investigaron, porque no sancionaron, porque no resarcieron, porque no contuvieron a las familias de las víctimas. Y a través de esa inacción, el mensaje que dieron es que es tolerable la violencia contra las mujeres, que eran tolerables, o que se puede matar mujeres y no pasa nada. ¿Sí? En esto de pautas procesales, dice Belém do Pará, acceso efectivo a un resarcimiento, la reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. ¿Sí? Tutela judicial efectiva, acceso efectivo al resarcimiento, a reparación de todos los daños, ¿sí? Justa y eficaz. Menudo desafío. Convenio 190 de la OIT vuelve sobre esto. Los Estados miembros deben garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces. Acceso efectivo a vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces. Dice el artículo 10 también, garantizar el derecho de la persona que sufre violencia a alejarse de la situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas ante peligros graves e inminentes para su vida, salud o seguridad. Garantizar el derecho a alejarse, ¿sí? Es otra forma de tutelar la integridad psicofísica y moral. Ustedes saben que el convenio 190 fue uno de los primeros países en ratificarlo. Los convenios se ratifican, el convenio 190 ya forma parte de nuestro ordenamiento interno, pero además del convenio 190 hay una recomendación, que es la recomendación 206. Las recomendaciones tienen un valor jurídico diferente, ¿sí? No es lo mismo, porque no se ratifican, son sugerencias que hace el organismo internacional. ¿Y qué dice la recomendación 206? Habla del derecho a dimitir, es decir, a apartarse del puesto de trabajo, a ponerle fin al puesto y percibir indemnización. Habla de la reparación de los daños, de órdenes de aplicación inmediata para que cese la violencia, o de la readmisión de esa persona que se alejó para tutelar su integridad psicofísica. Habla también de la tramitación diligente y eficiente de los casos, de la inversión de la carga probatoria, de la atención y tratamientos médicos y apoyo psicológico. Este es otro costo que se deriva de la violencia laboral, ¿no? Esto hay que armonizarlo, dijimos, con el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, con diversos artículos de la 26.485 que vamos a ver ahora, y con las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, la ley 26.485, pautas similares
a Belém do Pará y al convenio 190, acceso a la justicia, todos los recursos, garantizar el efectivo ejercicio de los derechos, el acceso a la justicia gratuita, medidas positivas para proteger a la víctima, ¿sí? Gratuidad, derecho a ser oída, que la opinión sea tenida en cuenta, a recibir protección judicial urgente y preventiva, protección de la intimidad, confidencialidad, ¿sí? Trato humanizado, todo esto que ya hemos visto, el artículo 35 que dijimos que nos lleva a la reparación integral de los daños, el artículo 29 que dice que la magistratura puede pedir un informe a un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en que se encuentre. ¿Sí? Amplias facultades para ordenar e impulsar estos procesos. Todas estas normas hablan de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y hablan de prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo laboral en general, y en particular respecto de las mujeres. ¿Sí? Prevenir, bueno, hay infinidad de estrategias para prevenir, las capacitaciones, los manuales de buenas prácticas, sancionar, eso es lo que nos incumbe desde la magistratura, y sancionar y erradicar, ¿sí? Nos lleva a otro ámbito. Sancionar y erradicar la violencia en el mundo del trabajo nos lleva a otro ámbito. Y nos lleva al ámbito de pensar que estos costos que se derivan de la violencia laboral y que decíamos no afectan solamente a la víctima, ¿sí? Requieren también de la magistratura o requieren de que nuestras sentencias tengan un contenido transformador. ¿Y qué es esto? Perdón que sea autorreferencial, pero hace poco tuve una situación de violencia laboral muy evidente, ¿sí? De una trabajadora a la que le decían barbaridades permanentemente, en público, ante sus compañeras, a través de mensajes de WhatsApp, fuera del horario de trabajo, alusiones a su cuerpo, a su vida íntima, dejá de estar con tal persona y vení a laburar, mové tal cosa y ponete a laburar, permanentemente, estaba todo probado, ¿sí? Todo probado con las pruebas de los testigos, con la pericial sobre los WhatsApp, con el informe de la compañía telefónica, estaba todo probado, lo hacía, quien ejercía esta violencia era uno de los socios gerentes, era una empresa familiar, eran hermanos. Ella permanentemente le decía a uno de los hermanos, al otro socio gerente, pasa esto, por favor. Bueno, empiezas a tener problemas de salud, empieza a tomarse una licencia psiquiátrica, otra licencia, a descompensarse en el lugar de trabajo. Bueno, tenerle paciencia, fulanito, vos viste lo que es, qué sé yo. Pero la situación seguía. Y cuando llegó el momento de la sentencia, yo me preguntaba, esta señora tiene derecho a un resarcimiento justo, integral, efectivo, eficaz, que abarque todos los daños derivados de esta situación de violencia, ¿sí? Con fundamento en todo lo que venimos diciendo. Ahora, ella se va con su suma de dinero más o menos satisfecha. ¿Y algo va a cambiar allí? ¿Algo va a cambiar en ese lugar de trabajo? ¿Algo va a cambiar en términos de esos costos adicionales de los que venimos hablando desde el comienzo de la disertación de la doctora Pasten? El resto, ¿será acaso que después que ella se va, aparezca otra que sea víctima de violencia, de la misma violencia? Y bueno, con fundamento en estas normas, se me ocurrió que tal vez era interesante que esta persona y que las otras autoridades de la empresa que estaban al tanto y que por lo tanto estaban alcanzadas por el deber de garantizar seguridad, por el deber, alcanzadas por la obligación de resarcir a esta persona de todos los daños sufridos,
que están alcanzadas por esta obligación de prevenir la violencia en todas sus formas, ¿sí? Pues bien, y que estaban al tanto, tal vez, si se someten a algún tipo de capacitación, puedan modificar sus conductas. En la sentencia incluí una capacitación en el ámbito de la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene una oficina de prevención y asesoramiento sobre violencia laboral y dan capacitaciones a las empresas. Incluí que todos los integrantes de esa SRL debían hacer esta capacitación dentro de un plazo determinado y bajo apercibimiento de astreintes. La sentencia fue confirmada en este punto por la Cámara. Estoy esperando a ver qué pasa, si vence el plazo, cuando venza el plazo de esta capacitación. Luego de esto me encontré con otras sentencias similares y recientemente una de la Sala Sexta, un caso que trascendió a lo mejor por los medios, de un club de fútbol en una situación de violencia y acoso por identidad de género. La Sala Sexta condenó también a hacer una capacitación. Aquí condenó a todas las personas que integran el club, a todas, independientemente de su rol, pero además ordenó dentro de un plazo determinado elaborar un protocolo para prevenir nuevas situaciones de violencia y acoso por razón de género. ¿Sí? Sentencia de la Sala Sexta. Luego, cuando les mande el material, voy a acompañar algunos de estos pronunciamientos. Estas a título ejemplificativo, hay algunas otras de otros tribunales. Me parece que es importante que reflexionemos sobre los costos desde esta perspectiva. El costo económico que significa para la víctima, el costo económico que significa para la organización empresarial, el costo económico que significa para el sistema de salud, costo económico que significa para la sociedad toda, y qué es lo que podemos hacer desde el rol de la magistratura para prevenir y sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas. Y para cerrar, la Corte en el año 2004 dijo que la persona humana está por sobre las leyes de mercado o por sobre cualquier tipo de pauta mercantilista. La persona trabajadora es sujeto de preferente tutela. La persona trabajadora es eje y centro de todo el sistema jurídico, ¿sí? Y más allá de su naturaleza, ¿sí? Tiene la propia naturaleza humana es inviolable y es un valor fundamental respecto del cual todo el resto es instrumental. Por eso invito a quienes están aquí acompañándonos luego de esta larga jornada a que reflexionemos sobre cuáles pueden ser nuestros aportes en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia en el mundo del trabajo, en todas sus formas, y en particular de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dobarro, doctora Pastén. Nos quedan nada más que 5 minutos para hacer preguntas. Si les parece bien, los aprovechamos estos 5 minutos y se ha ofrecido a la doctora, las doctoras para contestar las preguntas a través de un documento que les podríamos enviar a quienes están presentes, ¿sí? Ya que figura en su inscripción en el listado, ahí nos figura el correo y les enviamos las preguntas, si les parece bien. Bueno, muy bien, entonces comenzamos por la primera. A ver. Muchísimas preguntas y felicitaciones para ambas expositoras. Están todos muy contentos y contentas. ¿Qué opinión les merece que la violencia laboral no sea reparada por la LRT? Cuando menciona sobre la discriminación, ¿solo refiere a la edad o también al
al prejuicio que se originó esa actitud de acoso y violencia laboral. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. yo te escucho, pero no sé, Vivi, te dejo a vos que sos la magistrada, porque yo estoy en retiro judicial. Bueno, No, pero estaba pensando porque tuve oportunidad de ver así, que no puedo ver bien, me cuesta un poco retomar el chat para atrás. Yo sé que nos va a matar la oficina de la mujer porque nos demoramos, pero había uno así respecto de la edad, que creo me parece que es el que acaba de mencionar, y yo me acordé de la Convención Americana y de que nos tenemos también que reflexionar e internalizar esa armonía que tenemos, que tiene que tener la magistratura cuando hace, digamos, la interpretación y aplicación de las normas, de no limitarnos a que exista determinado requisito en la norma, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, que se introdujo con el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución 1994, habla de cualquier condición. Con lo cual, inclusive los fallos de la Corte Interamericana hayan hecho, y ahí también, si te parece, Vivi, voy a seleccionar algunos fallos para enviar, porque realmente son muy interesantes cuando abordan estas cuestiones. O sea, no se trata de que tenga la palabra, esa palabrita justo la ley, no. Lo que ocurre es que hay que armonizar todas las normas que tenemos. Nosotros somos a la vanguardia en la legislación, pero además tenemos realmente una riqueza legislativa nacional e internacional a la que podemos acudir. Eso quería decir solamente respecto de alguien que preguntó respecto de la edad. ¿puedo acotar una cosita? Dale. Tanto lo de discriminación como violencia contra las mujeres, no es que son cosas que de pronto aparecieron hoy, fenómenos, patologías, y son novedosos. O sea, antes las normas anteriores no lo contemplaban porque no se identificaba como un tema del mundo del trabajo. Hoy estamos reflexionando sobre estas cuestiones porque empezamos a poner el foco aquí. Ahora, además, esto es una cuestión que va como evolucionando, es largo de hablar, pero en la base de todas estas prácticas están los prejuicios y los estereotipos, y hay un importante componente cultural, ¿no? Entonces, esto va modificándose, y si se fijan, el 75, inciso 23, cuando habla de las medidas de acción positiva, dice en particular respecto de mujeres, niñas, ¿sí? En particular no es únicamente, es en particular, especialmente. ¿Sí? Al punto que hace poco tiempo apareció una política de cupo para personas trans travesti que tiene su fundamento en el 75, inciso 23, pero no era una situación expresamente mencionada en el 75, inciso 23. ¿Por qué? Porque no es taxativo. Lo mismo sucede con la 23.592. La 23.592 dice motivos tales como, ¿sí? Y esto que marcaba la doctora Pasten, hay que ir haciendo un análisis armónico de todo el ordenamiento jurídico. Motivos tales como, los que enumera son ejemplos de motivos que podrían dar origen a actos o conductas discriminatorias, pero puede haber otros. Y cambian las pautas culturales y aparecen nuevas formas. Inclusive, ¿sabés qué? Estaba pensando, Vivi, ahora, que hay una especie de que está saliendo ahora, porque parece que la imaginación de las personas malas, que tienen maldad, que son violentas, no tienen límite. Ahora está, por ejemplo, se está comentando mucho el tema del hostigamiento cibernético por los medios digitales. ¿Quién hubiéramos pensado nosotras en el año 2009, cuando se sanciona la 26485, que hoy tendríamos que estar pensando en el teletrabajo y en el hostigamiento precisamente por medios digitales? O sea, es como que no hay límite. Y bueno, sí, lo que hay que o saber una es que nueva práctica en los procesos de selección, de personal, cuando una persona se postula, muchas empresas primero van a las redes de esa persona a ver qué publica, a ver
su ideología, a ver qué militancias tiene, a ver cómo es su vida. Primero, hay un nombre que usan mis hijas, creo que se stalkean o algo por el estilo, ¿sí? Primero la investigan en las redes antes de siquiera entrevistarla, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque son estas nuevas formas de las que hablaba la doctora Pasten. Claro. Bueno, hay mucho más, pero creo que se nos terminó el tiempo y vamos a ser respetuosas, no solamente con las personas que valientemente se quedan, sino con la Oficina de la Mujer que nos ha facilitado este espacio. Yo voy a cumplir este compromiso y voy a enviar a la OM que me mande todas las preguntas, las vamos a elaborar y las vamos a enviar un documento. Vivi, por supuesto te voy a tratar de dar el menor trabajo porque vos sos la magistrada de funciones y yo soy la ex magistrada que me dedico a las actividades académicas. Sí, bueno, por supuesto, sí le hacemos llegar las preguntas y nosotros se las enviaremos por correo a quienes están y estuvieron presentes en este encuentro. Les agradecemos y nos vemos el próximo mes. Hasta luego, Bueno, adiós. muchísimas gracias a todos y todas, gracias a la Oficina de la Mujer. Un gusto. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao.